Estimados, muy buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones. Los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Darwin Acuña, jefe técnico de la UCI Trauma y Quemados de la Mutual de Seguridad, vicepresidente de la SOCHIMI, con el tema Rol del anestesiólogo frente a la contingencia COVID-19, mucho más que la vía aérea. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión y iremos recopilando sus dudas para que sean respondidas por el expositor al finalizar la presentación. Además, les solicitamos que ingresen al link para completar la encuesta de la SOCHIMI que se está realizando con un diagnóstico educativo y ver cuáles serán los temas a realizar en las próximas sesiones. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy contento nuevamente de estar con ustedes aquí en el Hospital Digital, tratando de aprender todos en relación a esta pandemia y a los distintos temas que se relacionan con ella. Y hoy lo que les quiero comentar es un poco metiéndose en el ambiente anestesiológico, en relación a cuál es el rol del anestesiólogo, anestesióloga, en relación a la contingencia COVID. Y esto es como una charla más bien motivacional, no es tan bien técnica, sino para un poco mostrarles que los anestesiólogos, yo también soy anestesiólogo, tenemos mucho que aportar en esta pandemia y mucho hay que ayudar en nuestros pacientes que van a estar con COVID positivo. Siempre me gusta mostrar esta diapositiva. Esto es lo que ocurrió durante la pandemia también o epidemia de poliomielitis, fundamentalmente en Europa. Esto era lo que ocurría con los pacientes que estaban comprometidos en forma respiratoria y que tenían que usar los ventiladores mecánicos que en ese momento estaban disponibles. Estos eran los llamados pulmones de acero, que eran ventiladores mecánicos de presión negativa, donde se introducía al paciente dentro de este aparato, ¿cierto?, y a través de presión negativa trataban de compensar las fallas musculares que se producía producto de la poliomielitis. Esto claramente, debido a la epidemia de poliomielitis, hubo una saturación del sistema, muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, y en ese tiempo, en Copenhague específicamente, el doctor Bjørn Ibsen, que era anestesiólogo, junto con otro grupo de médicos, evaluaron la posibilidad de cambiar un poco la estrategia, una estrategia más bien masiva, donde pudiéramos manejar estos pacientes que estaban con esta debilidad muscular y necesidad de ventilación mecánica. De ahí que se creó el primer sistema de ventilación manual con presión positiva, donde vemos en la fotografía un niño que está siendo ventilado en forma manual. En ese tiempo lo que se decían era reclutar estudiantes de medicina que iban por horas a ventilar pacientes con presión positiva, con lo cual claramente cambió el pronóstico de esta enfermedad, la mortalidad bajó de un 80 a un 40%, y además el doctor Ibsen tenía la idea de dejar a estos pacientes en un lugar donde tuvieran mejor cuidado, donde tuvieran mayor cuidado, pudieran tener algo de monitoreo y pudiera evaluarse la respuesta a la terapia que se estaba haciendo. Por lo tanto, de ahí nace el concepto de UCI, que es en el fondo tener un lugar donde se cuiden pacientes un poco más graves. Esto fue en el año 1953. Esto se los comento porque los anestesiólogos siempre han estado muy vinculados a lo que es la terapia de pacientes críticos. Desde el principio, ya vemos que el doctor Ibsen, siendo anestesiólogo, ideó conceptualmente las primeras UCI, y es lo que hemos visto siempre cuando uno analiza la cantidad de miembros. Por ejemplo, aquí en la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, hace algunos años atrás, veíamos que la mayor cantidad de los miembros son anestesiólogos, y hay una relación muy estrecha con la medicina crítica. Esto se ha mantenido permanentemente, tanto así que, por ejemplo, en Estados Unidos existe la Sociedad de anestesiólogos que se dedican a los cuidados intensivos y que son un grupo importante que trabaja persistentemente en UCI. Este nexo, que es importante, va a tener gran relevancia en lo que estamos viviendo ahora, que es la pandemia por coronavirus o COVID-19.
Esto tiene mucha relevancia, puesto que tal como aparece en este gráfico, en esta foto de los registros de la OMS, de acuerdo a la extensión de casos por todo el mundo, claramente es una realidad que nos toca a todos los agentes de salud y por lo tanto los anestesiólogos no podemos estar ajenos a eso. Ya tenemos al día 7 de abril, es decir, al día de ayer, casi 1.300.000 infectados, y por lo tanto esto claramente es una cosa que es muy importante y que va repercutiendo en cada uno de nosotros. Esta pandemia ha ido tocando y hemos visto las experiencias que se han visto en países europeos como Italia, España y Francia, donde los reportes y los comentarios y las vivencias de cada uno de los médicos ha sido súper importante. Esta es una portada de una noticia del New York Times hace algunos días atrás, que dice que este es un médico italiano, anestesiólogo, que dice que esto jamás lo había visto de esta forma, que el sistema de salud de su país está colapsando. Aquí este médico francés, que también es anestesiólogo, comparte su experiencia en este artículo de la prensa francesa. Dice, algunos pacientes están con asistencia respiratoria algunas horas en las salas de quirófano, o sea, lo están manejando en pabellones, ya que no hay más lugar en la reanimación ni tampoco en las UCI. Ya no tenemos tiempo para describir o escuchar los detalles de la historia del paciente. Todo se resume a algunas informaciones cruciales, como si tiene o no tiene COVID, si está intubado, la edad, etc. Y después tratamos de buscarle un servicio donde pueda ir. En este otro registro, un médico de Italia también dice que es anestesiólogo del hospital del Papa Juan XXIII. Dice lo mismo, algo parecido. No se imaginan lo que está pasando aquí. Elegimos elegimos a quién tratar y a quién no, según la edad y las condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra. Es decir, tenemos registros que ustedes ya los conocen, de situaciones de saturación en algunos países con sus sistemas de salud, donde nuevamente están todos involucrados y los anestesiólogos han tenido que tener un papel fundamental en esta situación. Ahora, los grupos de anestesia de los distintos países se han preparado en lo que tiene que ver con reportes, guías, sobre todo para los distintos manejos, sobre todo perioperatorios. Tenemos el reporte que hizo nuestra Sociedad de Anestesia hace algunas semanas en relación a cómo manejar pacientes en el perioperatorio. Lo mismo en Estados Unidos, la ASA está haciendo lo mismo, el registro del manejo de anestesia regional, en fin. Pero esto, que es muy local o muy de zona de confort en lo que tiene que ver con el manejo perioperatorio, tiene que salir y tiene que salir a otros lados para lo que es el manejo, sobre todo de pacientes críticos. Y desde la anestesia han nacido iniciativas súper interesantes, como son, por ejemplo, este aparato, esta caja de acrílico que nos permite poder aislar, ¿cierto?, los aerosoles derivados de la intubación, o cosas más simples como, por ejemplo, colocar un plástico arriba de entre la mascarilla y el operador para también aislar los aerosoles. Es decir, hemos tenido iniciativas para poder contribuir, ¿cierto?, al manejo de estos pacientes. Ahora, el anestesiólogo está lleno de elementos que hacen que su trabajo sea muy amplio y sean competencias importantes para lo que viene en estos pacientes. Por ejemplo, los anestesiólogos son formados muy bien en lo que es fisiología y farmacología. Tienen expertise en las técnicas de monitoreo y el monitoreo invasivo de los pacientes. Tienen conceptos muy avanzados en lo que nosotros hablamos actualmente de la medicina perioperatoria, que es en el fondo el manejo del paciente desde que ingresa al centro asistencial, se opera y se realiza su recuperación postoperatoria. Y conceptos importantes también en reanimación. De hecho, por lo menos aquí en Chile, anestesiología y reanimación es el nombre de la residencia. Por lo tanto, hay competencias muy importantes de los anestesiólogos que nos van a permitir poder contribuir con el manejo de nuestros pacientes COVID.
Y claramente estas son imágenes que se ven mucho. Esta es una imagen, una foto de un par de médicos chinos que están intubando a un paciente con sospecha o COVID positivo, con todas las medidas de protección personal, el uso de videolaringoscopio, etc. Y esto es importante porque obviamente cuando la vía aérea debe ser manejada, hay elementos que nos dicen que claramente, y la recomendación es que el más experto el que debe realizar el procedimiento, y claramente el anestesiólogo es por cantidad de procedimientos realizados el más capacitado. Entonces, la vía aérea, por ejemplo, es uno de los elementos donde el anestesiólogo tiene mucho que decir y es el que va a estar disponible para poder ayudar no solo en el pabellón para sus propios pacientes, sino también para las distintas unidades donde se manejen pacientes con COVID que requieran manejo de vía aérea. Y esto es en extremo importante porque cuando uno llega en esta etapa de saturación, como lo que se ve aquí, que es un estadio lleno de pacientes que están con COVID positivo y que están haciendo, ¿cierto?, su cuarentena con muchas medidas de protección, en estos estados de saturación, obvio que estas competencias van a tener que ayudarnos mucho. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, contribuimos con todos estos puntos de forma muy importante según nuestra expertise. Soporte ventilatorio, capacidad de hacer procedimientos invasivos, el manejo hemodinámico de los pacientes, maniobras de prono y el conocimiento que tenemos acerca de sedación y uso de relajantes musculares. Nosotros a diario nos enfrentamos con esta pantalla, que es una pantalla de un ventilador mecánico de una máquina de anestesia. Nosotros tenemos todas las capacidades, o los anestesiólogos tienen todas las capacidades de poder manejar una ventilación mecánica de acuerdo a lo que requiere el paciente. Vamos seteando o vamos regulando o definiendo parámetros de ventilación mecánica. Este, por ejemplo, es un parámetro de presión control, pero habitualmente ocupamos volumen control, ocupamos en las máquinas de anestesia nueva que tienen más modalidades ventilatorias, modalidades incluso más espontáneas. O sea, sabemos setear perfectamente bien parámetros de ventilación mecánica. Por otro lado, sabemos monitorizar bien y analizar bien las curvas asociadas, hacemos capnografía regularmente, medimos presiones, sabemos medir presiones de distensión, podemos hacer cálculo de driving pressure, o sea, no es difícil para nosotros manejar estos parámetros. Y por otro lado, además, tenemos que manejar estos parámetros que son propios de la anestesia, como son las concentraciones de gases, los flujos de gases frescos, en fin. Es decir, estamos tremendamente familiarizado con todo lo que es el manejo ventilatorio y los parámetros ventilatorios. Entonces, eso es importante porque en el fondo nos van a pedir ayuda en algún momento para tratar de evitar esto. Es decir, para evitar claramente que los pacientes se ventilen de esta forma más artesanal, o en su efecto también con lo que se está promulgando a veces del uso de un ventilador mecánico para 2 pacientes. Entonces, como nosotros queremos tratar de evitar de llegar a eso, nosotros tenemos un elemento muy importante que nos ayuda en forma diaria, que es la máquina de anestesia. La máquina de anestesia tiene un ventilador mecánico que es muy capaz de poder llevar adelante una ventilación mecánica incluso compleja en nuestros pacientes, y por eso que las sociedades de tanto medicina intensiva como anestesiología han generado recomendaciones para el manejo de estos pacientes cuando eventualmente sea necesario conectarlos a la máquina de anestesia. Y este es un instrumento que va a ser utilizado, que de hecho ya salió un decreto del Ministerio de Salud que permite la utilización de las máquinas de anestesia como ventiladores mecánicos, por lo tanto tenemos que estar preparados. Y esto es importante porque cuando uno hace o analiza las recomendaciones más básicas del uso de máquina de anestesia como ventilador mecánico, uno tiene que tener en cuenta que primero la máquina de anestesia debe ser manejada por un anestesiólogo. El anestesiólogo es el más capacitado para manejar la máquina de anestesia porque la conoce, porque si bien es un ventilador que mete volumen o mete presión, hay algunas situaciones que tienen que ver con los flujos, con los sistemas semicerrados que claramente son más familiares para el anestesiólogo. Por lo tanto, si bien tiene que estar con el apoyo del intensivista, que va a estar manejando probablemente las cosas más bien médicas del paciente, sin duda el manejo de la máquina de anestesia debe ser hecho por el anestesiólogo. Después todo lo que tiene que ver con los dispositivos invasivos.
Anestesiología es la piedra de tope probablemente en todos los centros, y todos los que hemos trabajado como anestesiólogos sabemos que siempre nos piden ayuda para poder hacer dispositivos invasivos como catéteres venosos centrales, líneas arteriales, catéter PICC-line de inserción periférica de ubicación central, diálisis y catéter arterial pulmonar. Y el trabajo así ha ido evolucionando. Nosotros desde la clásica punción ciega, según reparos anatómicos, hemos ido avanzando a todo lo que es accesos vasculares guiados por ecografía, que eso también ha sido un trabajo desarrollado en buena parte por anestesiología y que nos permite dar más seguridad y mejor calidad a los procedimientos que hacemos a nuestros pacientes. Y esto se ve, por ejemplo, en este estudio, donde se ha visto en este gráfico que cuando uno ve por años cuál es la aplicación y el uso de las técnicas de ecografía y ultrasonido para los accesos vasculares, esto ha ido aumentando con los años, y actualmente incluso hay algunos que consideran que debiera ser el gold estándar y el estándar de cuidado de la instalación de un acceso venoso central, sobre todo. Ahora, ¿por qué es importante considerar que los anestesiólogos somos la piedra de tope o podrían ser la piedra de tope? Es fundamentalmente por la cantidad de procedimientos asociados. Obviamente, en el ambiente perioperatorio muchas veces es necesario en pacientes de alto riesgo quirúrgico hacer monitorización invasiva, y por lo tanto estos procedimientos se hacen habitualmente. En este estudio, que es un estudio de revisión de accesos centrales venosos por anestesiólogos, en pacientes pediátricos, uno ve que claramente la tasa de éxito asociado a el procedimiento es muy alta, y eso uno lo puede diferenciar incluso en este cuadro que dice, por ejemplo, que según el peso del niño, que puede ser hasta de menos de 3 kilos, también la tasa de éxito es muy importante, y que cuando uno analiza la indicación, la tasa de éxito también es importante, sobre todo cuando hay accesos venosos difíciles, cuando hay que colocar cuando hay que hacer cambios de catéteres, cuando hay que colocar catéteres de hemodiálisis. Por lo tanto, en el fondo hay una expertise, hay un desarrollo que es propio de la especialidad, que por supuesto tenemos que explotar, sobre todo en situaciones donde la saturación del sistema hace que necesitemos hacer procedimientos rápidos en pacientes que son graves. Por ejemplo, la instalación de un catéter venoso central en un paciente con una falla respiratoria catastrófica debe ser un procedimiento bien hecho, rápido y seguro, de tal forma de no provocar complicaciones que muchas veces son respiratorias para estos pacientes. Desde el punto de vista del monitoreo, los anestesiólogos también estamos acostumbrados a trabajar con estas pantallas que son multiparámetros, es decir, estamos analizando persistentemente y varias veces en el día varios indicadores del estado de nuestro paciente. Habitualmente tenemos que analizar electrocardiograma o registro de electrocardiografía, presiones arteriales, tanto invasivas como no invasivas, saturación de oxígeno, y además sobre eso todo el monitoreo de respiratorio, capnografía, presiones, en fin. Muchas veces le agregamos monitoreo de profundidad anestésica. Si tenemos que hacer algún monitoreo hemodinámico mayor también lo hacemos. Es decir, anestesiología está permanentemente familiarizado con este tipo de señales complejas que sabemos analizar. Por otro lado, también la anestesiología ha desarrollado el monitoreo por ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica, y también incluso se usa en el intraoperatorio mucho. Por lo tanto también tenemos familiaridad con esto y podemos manejar los pacientes y podemos tomar decisiones en base a eso. Y esto es lo que habitualmente se ocupa en unidades de cuidados intensivos para tomar decisiones desde el punto de vista del monitoreo hemodinámico. Por otro lado, cada día nos hemos ido familiarizando más con conceptos de perfusión. Los pacientes, muchos de ellos llegan a pabellón con sepsis o shock séptico, con desfoco quirúrgico que es necesario operar, y por lo tanto tenemos que hacer la primera fase de reanimación de estos pacientes. Por lo tanto, conceptos de perfusión y de manejo conocemos perfectamente. Y para qué decir todo lo que tiene que ver con manejo hemodinámico de drogas vasoactivas, donde también muchas veces nos toca manejarlos para poder compensar al paciente, y son tremendamente habituales en los pabellones quirúrgicos. Entonces, cuando uno hace encuesta o hace registro del uso, por ejemplo, de monitoreo hemodinámico en los pabellones, claramente vemos que
la presión arterial invasiva, el uso de catéter venoso central, mediciones de gasto cardíaco, uso de ecocardiografía transesofágica se va haciendo cada vez más frecuentes en los distintos pabellones. Y esto es un registro, por ejemplo, que se hace en una encuesta de pacientes, de anestesiólogos de las sociedades americanas y europeas de anestesiología. Es decir, estamos tremendamente familiarizados nuevamente con todos estos procesos de monitoreo. Entonces, cuando uno también le preguntan si cuando detectamos problemas con la hemodinamia, las optimizamos a través de control de presión arterial, de gasto cardíaco, etcétera, claramente sí. O sea, en el fondo tenemos la capacidad de detectar problemas y además de manejarlos. Y esto también ha ido evolucionando en todo lo que tiene que ver con el manejo hemodinámico perioperatorio. También nos hemos enfrentado con cambios que nos han permitido poder ir optimizando esto. Al principio, hace algunos años atrás, ocupábamos solo catéter venoso central, medíamos presión venosa central, línea arterial, etcétera. De ahí hemos adquirido conceptos un poco más fisiológicos de transporte de oxígeno, hemos ido adquiriendo también conceptos de mejor terapia con fluido a nuestros pacientes y llegando finalmente a lo que nosotros llamamos actualmente el manejo más personalizado de la hemodinamia. Y esto habitualmente lo tratamos de hacer con dispositivos que ojalá vayan siendo cada vez menos invasivos por el riesgo asociado a las intervenciones con dispositivos como catéteres venocentrales que son más invasivos. O sea, también nuevamente todo lo que tiene que ver con manejo hemodinámico, monitoreo hemodinámico, interpretación y aplicación, claramente es algo familiar para el grupo de anestesiología. Las otras de las competencias importantes que tiene este grupo es todo lo que es las técnicas de posición prono. Este es un paciente pronado en la UCI que para la pandemia de COVID-19 es muy útil, ¿cierto?, en la respuesta y el manejo de la falla respiratoria hipoxémica. Y esto es algo que los anestesiólogos hacemos o hacen regularmente, es decir, poner pacientes en prono para poder manejarlos durante pabellón. Y esto es una técnica muy desarrollada, se sabe hacer, manejamos todo lo que tiene que ver con dispositivos de apoyo, con posición del tubo, con manejo de equipo durante la pronación, es decir, en el fondo hay conceptos avanzados con respecto a eso. Y eso tiene que ver con que durante la práctica anestesiológica y periodística, no solo hacemos posiciones en prono, sino que también hacemos posiciones de lado, incluso posiciones sentados, donde en el fondo la protección de los puntos de apoyo y la seguridad del paciente depende exclusivamente del anestesiólogo y por lo tanto es algo importante que debemos manejar persistentemente. Por lo tanto, el equipo de pronación que va a manejar pacientes que requieran de esta técnica para su compensación puede estar perfectamente liderado por un anestesiólogo. Todo lo que tiene que ver con drogas, con sedación, con relajantes musculares son algo básico del aprendizaje de todo anestesiólogo. Tenemos que, estas son las primeras hojas de algunos capítulos del libro del Miller, que es como la Biblia del anestesiólogo, donde vemos que tenemos conceptos muy arraigados de farmacología, de manejo de drogas y anestésicos endovenosos, fundamentalmente inductores. Conocemos muy bien la farmacología de los relajantes musculares y sus antagonistas. Estamos muy familiarizados con las drogas de sedación que habitualmente se ocupan en unidades de cuidado intensivo. Manejamos muy bien, por ejemplo, el propofol, una de las drogas más elegidas en la sedación de los pacientes críticos. Sabemos su farmacología, su comportamiento, sus efectos adversos y cómo manejarlo. Lo mismo con los opiáceos, tenemos conocimientos acabados de el uso de, por ejemplo, de fentanil, de remifentanil, de morfina, de metadona, en fin, sabemos cómo funciona, cómo ocuparlo, incluso en infusión continua, que es lo que habitualmente se hace en unidades de cuidados intensivos. Y también hacemos mucho manejo con infusiones continuas que son, claro, perioperatorias, pero que también nos permite, nos exige tener conocimientos farmacológicos de cómo ocuparlos, cómo se hacen estas infusiones continuas, cómo se programan desde el punto de vista farmacológico y por lo tanto tienen perfecta aplicabilidad en lo que vemos en cuidado intensivo. Es decir, podemos manejar sin ningún problema una sedación y sus drogas respectivas durante la estadía de un paciente en UCI. Para los relajantes musculares lo mismo. En el fondo conocemos muy bien la farmacología y el uso de ellos. Succinilcolina, por ejemplo, es un relajante muscular habitualmente usado en pabellón
por algunos más, por algunos menos, pero la conocemos, sabemos cómo hacerlo, sabemos sus problemas, sus riesgos, y por lo tanto son bastante útiles. Y lo mismo otros relajantes musculares, como por ejemplo el rocuronio. Y esto ha tomado importancia ahora, porque cuando uno analiza las técnicas de intubación en pacientes con COVID-19, claramente las drogas cobran mucha importancia, puesto que lo que se propone es el uso, por ejemplo, de una inducción de secuencia rápida, que considera relajantes musculares que, según su actuar, nos permita poder disminuir los tiempos de intubación, y para eso el rocuronio, por ejemplo, en altas dosis, y la succinilcolina son muy útiles. Además, necesitamos unos inductores que debemos saber cómo manejar. Por ejemplo, si un paciente está con compromiso hemodinámico, probablemente el propofol no sea lo más recomendado. Entonces, ese conocimiento también es importante para poder llevar a cabo el procedimiento de intubación. Redondeando entonces los conceptos, yo creo que lo más importante es que tengan claro que el anestesiólogo tiene un rol muy importante en lo que va a ser todo este proceso, que este rol no se va a supeditar solo a su estadía en el pabellón. Actualmente, de hecho, el trabajo en pabellón está disminuyendo mucho, las cirugías electivas se están suspendiendo o se están dejando para después de del cese de la pandemia. Por lo tanto, hay harto tiempo anestesiológico que podría estar disponible para ayudar. Y eso es importante considerarlo, porque en ese sentido podemos esquematizar de esta forma cuál podría ser esta función o nuestra función. El anestesiólogo que habitualmente trabaja en pabellón, ¿cierto?, con todos sus pacientes, que va a tener en algún momento el requerimiento de que se utilicen en el pabellón máquinas de anestesia como ventilador mecánico. Por lo tanto, vamos a tener que recibir pacientes en nuestros pabellones para poder manejarlos en forma crítica, ya sea COVID o no COVID, donde vamos a tener que ocupar la máquina de anestesia como ventilador, donde vamos a tener que hacer sedación, donde vamos a tener que cambiarlo de posición, donde vamos a tener que insertarle catéteres y dispositivos intravasculares, y que donde además vamos a tener que manejar el resto del cuadro del paciente. Y lo otro es, en el fondo, nuestra función, nuestra participación en las UPC, donde en primer lugar podríamos tener un rol como residentes, con todas las competencias que anteriormente les comenté, para poder manejar estos pacientes, o también podríamos convertirnos en un team de procedimientos, es decir, estar disponible para las UPC para poder hacer accesos vasculares nuevamente, prono o cualquier solicitud que de ella salga. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante trabajo que podríamos hacer, bastante ayuda con todas nuestras competencias y todo lo que hemos aprendido, y por lo tanto, este trabajo es un trabajo pendiente que tenemos que desarrollar, y es un trabajo de motivación para que los anestesiólogos en todos los centros hospitalarios tengan su participación. Para ir terminando, entonces, el anestesiólogo en pandemia tiene estrecha relación con la medicina intensiva, probablemente de la anestesiología, buena parte de la medicina intensiva nació, altas competencias en procedimientos, sobre todo de procedimientos invasivos, acabados conocimientos en farmacología y uso de drogas, pensando en lo que es el uso de relajantes musculares y el uso de sedantes, destreza en posicionamiento de pacientes, lo hacemos habitualmente y lo hacemos todos los días, expertos en reanimación, y además el desarrollo de medicina perioperatoria, que es un concepto que va acompañado claramente de lo que es el trabajo del anestesiólogo. De tal forma de que cuando nosotros estemos en nuestro trabajo hospitalario y nos necesiten de algún lugar, claramente lleguemos como superhéroes para poder trabajar y poder aportar a lo que nosotros nos están pidiendo. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo va tu...? No, son muy bacanas. ¿Qué pasa? Por favor, solicitamos apagar sus micrófonos. Estamos solicitando que apaguen sus micrófonos, por favor. Doctor Darwin, consultaron, una de las preguntas que se realizó,
si ya hay un plan de acción para ingresar a anestesistas, ya sea UPC o en el manejo de pabellones, o cómo se ha realizado en la presentación anterior de manejo de máquinas de anestesia en pabellones para pacientes COVID-19. La forma de cómo se va a trabajar depende un poco de cada centro. Ahora, lo que ha sido, lo que ha venido del Ministerio de Salud es que ya se consideran las máquinas de anestesia por decreto un elemento para poder ventilar pacientes. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de las sociedades, cuando se vayan a ocupar, obviamente el anestesiólogo es el que tiene que manejar las máquinas de anestesia. Ahora, el ingreso de los anestesiólogos a la residencia, por ejemplo, de UPC va a depender un poco de cada centro, va a depender de la disponibilidad de anestesiólogos y obviamente de la necesidad de gente. Sin embargo, yo creo que en todo lo que es el concepto de reconversión de cama, es súper importante considerar la función del anestesiólogo, puesto que, tal como vimos en la presentación, tienen competencias para poder hacerlo, ¿no? Ahora, el cómo, eso es algo que por ahora está siendo manejado cada uno por su centro. Perfecto. Se preguntó también en pabellones, salas de recuperación, si va a haber algún manejo especial en el sentido de algún corte de pacientes, como si se van a diferenciar pacientes respiratorios, cómo se realizaría, como por ejemplo se estableció en la urgencia, por ejemplo. Sí, yo creo que va a depender un poco de también la cantidad de pacientes que se destinen para pabellón. Hay que recordar que a veces, o sea, que en muchos centros, probablemente todos los pabellones van a tener que seguir funcionando, sobre todo para las cirugías de urgencia. Por lo tanto, cuando uno define un sector del pabellón para cirugías de urgencia y otro para manejo de pacientes, obviamente tiene que estar más o menos sectorizado. Entonces, lo otro que se han definido en algún otro centro es que en los pabellones, por ejemplo, no se van a tener los COVID, sino se van a tener pacientes con menos gravedad, por ejemplo, que pudieran tener menos requerimientos de UCI, sobre todo según disponibilidad de personal. Por lo tanto, ahí tal vez no hay tanto un tema de aislamiento, pero eso es algo que tiene que definir cada centro. Ahora, si van a tener pacientes COVID en el pabellón, evidentemente que tiene que ser un sector tipo cohorte, donde esté alejado sobre todo de los pabellones que se van a hacer habitualmente. Preguntan también acá, ¿a todos los pacientes se debe poner en prono? Y si no es así, ¿cuáles serían las consideraciones para poner un paciente en prono? O sea, dentro del manejo de la falla respiratoria hipoxémica más grave, una de las opciones que ha demostrado cambios importantes en mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio es la colocación del paciente en posición prono. Esto no siempre es así, obviamente que hay unas etapas previas que tienen que ver con el manejo ventilatorio y la respuesta a este, y cuando ya el paciente persiste hipoxémico, a pesar de eso, se coloca la posición prono. Entonces, eso es algo que uno considera en relación, por ejemplo, a parámetros como PAFI o a parámetros ventilatorios de mecánica específicamente. En general, los pacientes que van a prono, se ha visto por lo menos por COVID y los por distrés de otras causas, en general responden más o menos bien y se favorecen bastante de esta posición, mejorando la oxigenación. Entonces, depende un poco del cuadro clínico, de la respuesta a las primeras maniobras de ventilación que uno le haga a los pacientes, y de ahí viene el prono. Y de ahí es donde en el fondo se necesitan competencias, porque obviamente la posición es compleja, existe alto riesgo de salida de dispositivos o del mismo tubo endotraqueal, por lo tanto, de ahí es donde las competencias del anestesiólogo, por ejemplo, podrían ser útiles. Acá en una de las preguntas, bueno, le dan muchas gracias por la presentación, y preguntan, en caso de que tengan que efectivamente empezar a cubrir turnos de residencia, ¿qué elementos recomendaría estudiar y repasar que no utilizan habitualmente en pabellón? Perdona, repite la pregunta, que está un poquito, salió... Sí, no hay problema. Preguntan, no entendimos bien. En caso de que tengan que cubrir en la UPC, ¿qué elementos recomendaría estudiar, repasar, que no utilizan habitualmente en pabellón? Bueno, en la residencia de unidad de cuidado intensivo, obviamente hay varias cosas que los anestesiólogos no manejamos habitualmente. Ahí
la lista sería grande, digamos, no sé, antibióticos, nutrición, en fin, una serie de cosas. Sin embargo, yo creo que en el fondo el tema es que el trabajo tiene que ser en conjunto. Evidentemente, en cuidados intensivos esto va a estar liderado por un intensivista, por lo tanto, hay ciertas cosas que evidentemente va a tener que ver él en concordancia con el resto del equipo, en este caso un anestesiólogo, por lo tanto va a estar muy bien asesorado, muy bien acompañado. Sin embargo, cuando uno hace cuidados intensivos, se da cuenta que todo lo que tiene que ver sobre todo con reanimación básica de fluidos, de ventilación mecánica, de sedación, de uso de drogas vasoactivas, es algo que al anestesiólogo le sale bastante bien y fácil y por lo tanto uno baja el estrés un poquito cuando ya se enfrenta y se da cuenta que puede hacerlo. Preguntan, además de los filtros que en muchos lugares no hay suficientes, ¿qué otros mecanismos de seguridad hay para que los ventiladores no tiren los gases exhalados de pacientes COVID al ambiente? ¿Existen o hay que utilizar los dos filtros que se hablaron en la presentación anterior de anestesia? Yo creo que esto igual es muy parecido a lo que uno habla de elementos de protección personal, digamos. Para poder protegerse tienen que estar. Aquí en el caso de los ventiladores mecánicos y las máquinas de anestesia, para poder proteger las máquinas, los ventiladores, los circuitos, etcétera, deben tener filtro, digamos. Si bien ahí uno puede analizar cada uno de las máquinas y de los ventiladores, hay algunos filtros internos que son recambiables, etcétera, depende un poco de la máquina, pero en general los circuitos deben ser manejados con filtro, de lo contrario no tenemos ninguna opción de proteger. Por lo tanto, es difícil pensar que una máquina de anestesia o un ventilador no vaya a funcionar con filtro y que no vaya a haber riesgo de contaminación. Perfecto. La última pregunta que realizaron, ¿a esta altura de la pandemia se debe realizar PCR para coronavirus a todo paciente que se opere? Es una pregunta interesante. Yo creo que claramente es inviable de la perspectiva de la disponibilidad del examen. Si nos vamos específicamente a lo que es la cirugía de urgencia, claramente no, porque muchas veces los pacientes van a llegar, requieren cirugía ya y no podemos esperar el resultado de la PCR para poder saberlo, digamos. En las cirugías electivas, dependiendo de cada centro, las medidas que se están tomando va a depender un poco de, obviamente, el grado de sospecha. En algunos centros de frentón están haciendo manejo como si fuera paciente COVID, por lo tanto es una definición de cada centro. Ahora, la capacidad del sistema para poder testear a todos los pacientes que se van a operar yo creo que es inviable, digamos. Sin embargo, se deben tomar las medidas y, por ejemplo, nosotros en algunos centros hemos visto que, por ejemplo, cada vez que uno se va a intubar un paciente, por muy electivo que sea y sin sospecha, igual se hace considerando manejo de aerosoles y se hace con los elementos de protección personal adecuados. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su presentación, por estar una vez más con nosotros. Agradecemos la importante participación. A pesar de la hora, habían 500 conectados. Lo invitamos a continuar siendo parte de esta formación de profesionales del Ministerio de Salud, que está haciendo también en conjunto la Sochimi, la Sachile también y Hospital Digital. Hoy a las 12 horas estará con nosotros el kinesiólogo Iván Ramírez del Hospital Clínico Universidad de Chile, especialista en kinesiología intensiva, con el tema asincronía del paciente en ventilación mecánica invasiva. Y mañana jueves a las 9:30 horas, en la jornada de anestesia, estará con nosotros el doctor Alejandro Brun, jefe del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica, con manejo ventilatorio del paciente COVID-19 con falla respiratoria. Así que los dejamos invitados. Doctor, si quiere decir algunas palabras antes de terminar la presentación. No, gracias nuevamente. Este es un trabajo de todos. Estamos todos invitados y combinados a hacerlo. Motívense porque nuestros pacientes lo necesitan. Y nada, vamos con todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Todos esperamos.